Quiero presentarles a Alejandro Olmos Gaona. Vamos a la nota. Aquí estamos de regreso de todo un poco y estamos en comunicación con el historiador, experto en deuda externa, politólogo Alejandro Olmos Gaona. Hola Alejandro, buen día. Buenos días, Rubén, ¿cómo estás? Bien, y bueno, como siempre consultándote, hay tantas cosas que están pasando, sobre todo algo que me impactó y yo digo, no debemos de naturalizar más todas estas cosas que están sucediendo, ¿no? El embajador de Estados Unidos hablando de nuestros recursos naturales como si fueran propios, ¿no? Pero ya descaradamente. La directora del Fondo Monetario Internacional también. Un barco petrolero inglés en el sur, en puertos argentinos, ¿no? Entonces, hay como una avanzada colonial que ya es insoportable, ¿no? Y sí, es una especie de vasallaje que tiene el gobierno respecto a Estados Unidos, a sus finanzas, a sus empresas. Entonces, para el gobierno argentino, que está totalmente alineado con los Estados Unidos, todo esto le parece normal. Que el señor Thiel diga, que el señor Peter Lamelas diga, no, a esta empresa no hay que darle nada porque es de origen chino, que Cristalina vaya a vaca muerta para ver que le van a garantizar al Fondo Monetario el pago de la deuda que tenemos. Es una cosa que yo te diría, a mí ya no me asombra, no me asombra porque esto es ya diario, y esto diario te encontrás con un presidente que no admite, no ya cuestionamientos, no admite ninguna diferencia, y toda persona que se atreve a disentir con él usa un lenguaje escatológico, son mierdas humanas. Es decir, en los últimos días ha sido algo tan repugnante lo que Milei ha tuiteado, que vos decís, ¿cómo es posible que este señor siga diciendo lo que dice, tenga una banda de sujetos que lo respaldan, tenga un conjunto de empresarios que lo justifiquen y siga adelante, y todavía haya personas entre un 38% que están de acuerdo con él según las encuestas? A mí te digo que esto me asombra, ¿no? Porque bueno, es decir, yo creo que uno a veces pierde la capacidad de asombro, pero pasa todo esto y decís, ¿qué es lo que está pasando? Para que una persona con estas características siga adelante con sus proyectos de transnacionalizar la economía, de que los privados hagan lo que quieran, que si hay en este momento más de 6 millones de endeudados, son un problema entre privados, como si el que no pudo pagar una deuda con una tarjeta o con un banco, porque le pulverizaron el sueldo, le pulverizaron la jubilación, le subieron los servicios, el Estado no tuviera ninguna responsabilidad. Ahora, lo que está sucediendo, que está blanqueando Milei el pensamiento de ese 30-35% de la sociedad argentina, ¿no? Que casualmente están dentro de ellos los más poderosos, ¿no? Lo que pasa, ese pensamiento que viene desde los principios de la República, ¿no? Donde había participacionistas y había gente que quería la libertad, y ahora parece que es más crudo, ¿no? Lo que yo me resisto a acostumbrarme a esto, ¿no? Porque vos fijate que desde el lenguaje, ¿no? Que es muy expresivo, como decís vos, escatológico, abyecto. Yo no me puedo acostumbrar a la violencia, no me puedo acostumbrar a este tipo de lenguaje, y lo que sí me asombra es la cohorte que tiene
de sátrapas que lo siguen, ¿no? Yo hablo con muchísima gente de distintas ideologías, y hay un montón de gente que se está fundiendo, y dicen que hay que esperar, que está bien el rumbo. Y yo digo, ¿cómo está bien el rumbo si te estás fundiendo? ¿No? Claro, a veces esto es lo que me resulta inconcebible. Lo que pasa es que, claro, mucha gente cree que la alineación con Estados Unidos nos va a salvar. Por eso, después de la derrota estrepitosa que tuvo el gobierno en Tucumán el año pasado, cuando apareció Trump a decirle vamos a darle plata si ganan, si no ganan no, la gente creyó, y bueno, si no, Estados Unidos nos ayuda, salimos, y si no nos ayuda, perdemos. Ahora, lo que pasa es que todo esto es parte de ese famoso y humillante acuerdo que celebramos con los Estados Unidos, y eso es una prueba evidente de la claudicación del gobierno. El lenguaje de ese documento muestra la asimetría. La Argentina asume obligaciones, cosas concretas y verificables, y Estados Unidos se limita a decir si en tal o cual cosa va a cooperar o abstenerse, ¿no? Todo bajo el ropaje de la libertad, etcétera, etcétera. ¿Qué nos pasa? Milei no está actuando como un jefe de Estado de un país soberano. Actúa como un virrey, administrador de lo que le permite Estados Unidos, y espera a que lo autoricen para cada gesto relevante, ¿no? Y su política exterior, que es una renuncia a la tradicional política exterior de la Argentina, está diseñada en función del interés de los Estados Unidos. Claro. Es decir, todo lo que se decida en Washington y en Tel Aviv, y bueno, el presidente más sionista de la historia lo acata. Entonces vos decís, ¿cómo es posible que esto ocurra, ¿no? Que todo un gabinete esté siguiendo y que no haya nadie que tenga la dignidad de cuestionar al presidente y decirle, presidente, por aquí no. Y por otra parte, cuando el otro día en el Council of American, en el Alvear Palace Hotel, que por supuesto hubo tibios aplausos, pero igual estaban los referentes empresarios diciendo que más allá de la forma del presidente, están de acuerdo con su política. Claro, están de acuerdo con la política para beneficiar a un grupo muy reducido de personas. Es decir, una Argentina para un 2%, un 5%. Los demás, y bueno, son cuestiones estadísticas que al gobierno no interesa. Vos fijate que cuando habló de los brotes de los pañuelitos verdes y de la falta de crecimiento de la natalidad, habló de que eso no permite tener instrumentos de reposición. O sea, los seres humanos son repuestos para que la economía funcione. ¿Viste? Ha llegado a un extremo, pero claro, yo creo que más allá de la forma del presidente, que las conocemos de sobra y que mucha gente pierde tiempo en comentarlas, acá lo grave es lo que está pasando. Y te voy a dar un ejemplo. Ayer, hablando con un economista amigo en una reunión, me tiró una cifra que yo no había visto, y cuando me la dijo, dije, ¿será verdad? ¿No será verdad? Por supuesto que el que me la dijo es una persona absolutamente seria, pero claro, a veces uno entre tantos números se pierde o se equivoca, ¿no? Y cuando hoy voy al Ministerio de Economía a verificar las cifras, veo que en el mes de diciembre la Argentina tiene que pagar el equivalente a 26.000 millones de dólares de obligaciones. Sí, cosa que están buscando la refinanciación. Claro, ¿de dónde va a sacar la plata Puto? De ningún lado. Entonces, ¿qué va a hacer? Refinanciar. Ahora, cuando se refinancia, significa nueva deuda porque se acumulan intereses por anatocismo y la deuda sigue creciendo. Entonces, llegamos a un extremo donde este sistema de la deuda perpetua, que nunca se termina, condiciona la vida de los argentinos. Y a veces a mí me preguntan, ¿por qué condiciona la vida de los argentinos? Y señor, porque si un gobierno tiene que pagar entre plata efectiva y refinanciar, hay semejante cantidad de dinero, el año que viene hay que pagar 32.000 millones de dólares, aparte de todo lo demás. Entonces, es como una especie de suma de deuda que crece, se paga y sigue creciendo. Yo escribí un artículo hace poco donde mostraba
de noviembre ahora se pagaron 173 mil millones de dólares, que no es que se pagaron, es decir, es plata que se debía, entonces se emiten nuevos títulos y sobre esos nuevos títulos se paga lo anterior y queda un stock. Bueno, de esa fecha, que eran 440 mil millones de dólares, a hoy tenemos 482 mil. Y si a los 482 mil le sumás algo que el gobierno no computa, que son los intereses de vengado de los bonos, esto lo denunció Carlos Rodríguez, que iba a ser, que fue asesor de Milei y que iba a ser presidente del Banco Central, y lo aceptó, y dijo, acá no se calculan sus intereses, si se calculan los intereses nos vamos arriba de los 500 mil millones de dólares. Claro, pero te habrás dado cuenta. Y un déficit no anunciado, porque eso genera déficit. Claro, además de eso, Rubén, no se habla. Se habla del superávit fiscal, se habla de la inflación, se habla del RIGI, pero de lo que significa el pago de ese tributo nadie habla. Y todos están esperanzados en vaca muerta, en la minería, en los agronegocios. Claro, recién estaba fijándome un análisis de la posible de los ingresos de YPF, ¿no? Alrededor de 19 mil millones de dólares el año pasado, este año se calculan 18 mil millones. Primero, que de ese ingreso, la mitad no es de la Argentina, porque YPF tiene 51%, la Nación tiene 51%, lo demás está en manos de otros inversores. Entonces, no son ya 18, son 9. A eso hay que descontarle los gastos y un montón de cosas. Y bueno, ¿y para qué es eso? Para pagarle a Cristalina y para pagarle a los otros acreedores. Ahora, lo que a mí a veces no puedo explicar, ¿no? ¿Cómo es la complicidad que hay de una gran parte de la política, ¿no? Eso uno lo ve clarito en el Congreso y en la Cámara de Senadores. Y del Poder Judicial, ¿no? Porque se cometen delitos todos los días. Delitos, bueno, nos estamos enterando desde el extranjero con este Cerimedo, los delitos externos e internos que van a través de él, ¿no? Desde posiciones privilegiadas, desde licitaciones amañadas, bueno, tantas cosas, ¿no? Que vos decís, ¿cómo puede ser que todo esto, esta andanada de cosas que están pasando, no hay ninguna reacción institucional, no hay ninguna reacción institucional? Están todas las instituciones cooptadas, está todo roto. Claro, lo que pasa es que, mira, primero hay un poder judicial que no funciona y que no investiga como debiera los grandes fraudes. El año pasado pasó lo de Libra en el mes de febrero, vamos a llegar a septiembre del 26 y no se sabe finalmente nada. El caso Andis, donde aparecieron los audios de Españolo que supuestamente fueron subidos por este Cerimedo, tampoco pasa nada. Es decir, todo delito donde hay funcionarios del gobierno es sospechosamente silenciado. Eso por un lado. Por otro lado, el poder legislativo está sometido a los aprietes del gobierno, está sometido a operaciones para inventar cosas y en algunos casos a retribuirles, señores, si ustedes votan de esta manera, y bueno, o los nombramos en un cargo o eventualmente podrá haber plata en efectivo, como pasó con Cuellar, ¿no? No en vano le encontraron la plata que le encontraron. Entonces, cuando vos tenés que los tres aspectos del poder institucional, poder legislativo, poder judicial y el poder ejecutivo, están más o menos en la misma órbita, y bueno, ¿qué puede pasar? Que la Argentina siga en este camino de deterioro institucional, de falta de respeto a las instituciones, de falta de respeto al Estado de Derecho, donde un presidente sigue gobernando por decreto, el decreto 7023, ya de hace 2 años y pico, sigue vigente. La Corte Suprema que sospechosamente activa algunas cosas y devora otras. Entonces es un cuadro, yo te diría, preocupante, porque además
¿qué dirigencia política tenemos? Uno escucha las voces de diputados, de diputadas, y decís, ¿a este extremo hemos caído? ¿A este extremo de gente que no cumple su función institucional? Pues claro, a mí me dicen, bueno, lo que pasa es que los gobernadores, si Milei los aprieta y le dice, no les mando plata si no me votan esto, entonces ellos instruyen a diputados y senadores. Señor, el gobernador no puede decidirle a un diputado que representa al pueblo cómo tiene que votar. Y los senadores representan a la provincia, no al gobernador de la provincia. Pero como acá todo está subvertido, acá el Estado de Derecho no existe, y es como diría ese gran jurista que fue Nino, vivimos en un país al margen de la ley, todo puede pasar, Rubén. La verdad que sí, lamentablemente sí, pero hay que poner el acento en eso y tenemos que empezar a ver cómo, porque esto, acá va a haber que refundar el país, porque acá se ha roto todo, y romper todo lo rompe fácil, el tema es después construir lo roto, ¿no? Reconstruir. Claro, porque además... Sí. Sí, decime. No, porque no, o sea, al estar todo roto, después va a llevar un tremendo trabajo reorganizar y armar todo esto y también relaciones de poder que va a tener que haber, ¿no? Porque acá estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia, estamos hablando de todo el Poder Judicial, con algunas salvedades, pero acá el sistema está roto, las instituciones se rompieron. No, claro, indudablemente esto necesita, primero, una política de Estado destinada a definir otro rumbo para la Argentina. Y para eso hay que tener dirigentes políticos que dejen los egos de lado, se sienten sobre la base de un gran proyecto nacional, tratando de que haya una política de Estado donde empiece a revertirse todo esto. Como vos decís muy bien, esto es extremadamente difícil, pero no hay otro camino, porque si seguimos emparchando cosas, si seguimos arreglando una cosa y desarreglando otra, y no va a haber ninguna opción, ¿no? Entonces los argentinos seguiremos hambreados, seguiremos con un alto grado de desocupación, es decir, los salarios seguirán bajando, y algunos idiotas, no, fíjate que en la avenida Corrientes, en Buenos Aires, están los restaurantes llenos, los teatros llenos. Sí, ¿eso qué significa respecto a los 48 millones de la Argentina? La ínfima minoría que siempre consume en todos los gobiernos, los buenos y los malos. Entonces, si eso no se cambia, si la dirigencia política deja de pensar electoralmente, yo quiero ser diputado, senador, meterme aquí, y no, señores, dejemos de lado todos estos problemas personales y sirvamos a la política, no nos sirvamos de la política, que es lo que en este momento está ocurriendo. Bueno, la forma de construcción cambió, ¿no? Yo cuando era pibe la política era otra cosa y la construcción política era otra cosa, ¿no? Había militantes que laburaban, que hacían, que pensaban en el bien común, más allá de que siempre hubo claros y oscuros, ¿no? Pero sí, claro. Ahora hay una gran parte de la militancia que es gente rentada o que depende de alguna prebenda o alguna cosa. Entonces es complicado construir desde ahí. Sí, es complicado, pero no hay otra alternativa, porque además eso pasa, uno a veces dice, bueno, no, como vos decís, la Argentina está rota, está destruida, pero bueno, si un país destruido por una guerra que devastó a Europa, como fue Alemania y otros que quedaron en ruinas, salieron adelante, si Japón, después de Hiroshima y Nagasaki, eran columnas de hambrientos, desesperados, enfermos, con una potencia ocupante, salió adelante. Es decir, la Argentina, que no ha tenido todo eso, tiene todas las posibilidades de salir, porque tiene petróleo, tiene minería, fabrica alimentos, tiene energía atómica. O sea, acá nosotros tenemos una alta capacidad tecnológica, tenemos empresas como INVAT, como ARSAT, es decir, hay montones de cosas para fundar
un país distinto sobre una base que no tiene nada que ver con esta, donde el interés privado esté subordinado al interés público, donde no puede ser que haya 14 millones de pesos para pago de interés de la deuda en el presupuesto y haya apenas 3 y pico para salud y 2 y pico para educación. Entonces, si todo eso no se cambia, y bueno, no tenemos alternativa. Ahora, yo creo que a través del periodismo, a través de lo que vos estás haciendo, de otros medios que tratan de mostrar todas estas cosas, es que se informe al pueblo, a los estudiantes, a los profesionales: señores, esto no puede seguir y ustedes no pueden seguir ilusionados de que este señor que venía a acabar con la casta y gobierna con la peor de las castas, siga adelante. No puede ser que el año que viene a Milei se lo revalide para que vuelva a ser presidente otros 4 años. Esperemos que no suceda eso, ¿no? Porque si no... Esperemos que no. Alejandro, muchísimas gracias como siempre por tomarte un tiempito para charlar con nosotros. Muchas gracias a vos, Rubén. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego.